¿Cómo están, queridos amigos? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este lindo programa que realizamos todos los días de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 12, en donde nos preocupamos de alargarnos todo lo posible para poder entregarle la información a nivel nacional, a nivel internacional y, lo más importante, no solamente es la región metropolitana la que carece de necesidades, las que tiene problemas, las que hace noticias, las que informa. También son las regiones a nivel nacional de Arica, Punta Arenas, Magallanes, Aysén, Osorno, Concepción, La Serena, Copiapó, Chañaral, entre otras. Un gran saludo para toda la gente que nos está viendo desde allá, que nos comparte. Un gran saludo para todos los chilenos también, sobre todo, que están viéndonos en el extranjero, afuera de Chile, en todo el mundo. Este mundo, como siempre decimos, se achicó, era gigante y ahora es muy pequeño en estas redes virtuales. Somos los cavernícolas virtuales en toda esta nueva era que está sucediendo, de la cual igual de todas maneras tenemos que sentirnos orgullosos de ser protagonistas, independiente de lo que esté pasando, independiente de lo que suceda día a día. Estamos acá para partir con un nuevo Open Café. Desde la República Independiente de Hualqui, RDO Televisión. Te acompañaremos durante las 24 horas, día a día, a cada hora, minuto a minuto. El primer canal privado en Hualqui. Recorreremos nuestras calles, junto a nuestras raíces, nuestro patrimonio histórico, nuestra naturaleza, nuestra gente, nuestra cultura. Entretener, educar e informar es nuestro principal objetivo. La mejor programación y entretención está en RDO Televisión. RDO Televisión. Desde la República Independiente de Hualqui, RDO Televisión. Somos independientes, pluralistas y activos. RDO Televisión. Bueno, mis queridos amigos, estamos aquí felices de estar nuevamente con ustedes en este gran Open Café, este día espectacular, especial para todos nosotros, independientemente de todo lo que está pasando. Seguimos teniendo temas importantes a nivel nacional. Estamos hablando de un 10%, estamos hablando también de un TC que ha impuesto, al cual ha solicitado el gobierno, estamos hablando de un protagonismo del Senado, de los diputados, y no solamente eso, también hablamos de todo lo que tiene que ver con la gente que está a nivel nacional protestando y reclamando por sus derechos. Hablamos también, por otro lado, del tema de la salud, del COVID-19, quién fue el culpable de todo esto, quién nos dejó que ingresaran, como dice la gente.
o quien dejó que sí ingresaran en cierto sentido las personas que venían contagiadas, y de ahí partió la madre del cordero, como se dice normalmente, y al final todo ha quedado en un gran problema en donde todos nos culpamos, pero al final de todo lo importante es que encontremos la solución, y la solución también está en informarnos. Por eso también tenemos con nosotros nuestra panelista, la cual ha sido dirigente, la cual ha sido escritora, también es poeta, además también es una gran comunicadora que está con nosotros, que por supuesto representa a Magallanes, está en el distrito 28, también está postulando como candidata constituyente, pero es una gran comunicadora en primer lugar, en este programa, y viene trabajando con nosotros hace bastante tiempo. Marcela Baratelli, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jeremy, a ti y a toda la audiencia. Bien, bien, en tiempos agitados, tiempos de marcha, de asonada también. Oye, qué gusto saludarte. Cuéntanos un poco cómo está por allá todo Magallanes, cómo está la región. Bueno, Magallanes salió a la calle ayer. Ayer a la tarde, noche, ya la segunda caravana convocada por los asistentes de la educación y el colegio de profesores, porque este gobierno decidió activar con casi un año de adelanto el traspaso a las famosas agencias locales de educación y del sistema municipal educativo, y eso ha encendido las alarmas, las alertas. Ya se convocó una segunda marcha y espontáneamente el pueblo, frente al envío al Tribunal Constitucional de este proyecto del tercer retiro, se sumó hasta altas horas de la noche, incluso entiendo sobrepasando las horas de la cuarentena. Todo esto es información que se está recabando en Punta Arenas especialmente. Y dime una cosa, ¿qué opinas tú, qué crees tú, qué sientes tú en las calles? Porque vi algunas tomas tuyas también en redes, algunos comentarios también que me has hecho. ¿Qué sientes tú en las calles de la región, de tu sector, de tu... Ira, molestia, impotencia, cansancio, hartazgo, incertidumbre. Nosotros hemos tratado de instalar el tema de la necesidad de una renta básica solidaria que no sea tan solo el parche ante el tremendo problema social que vive el país a partir de la pandemia, pero también de la realidad económica de la enorme mayoría de los hogares de las chilenas y los chilenos. Y entonces, claro, la gente en la conversación, en el tú a tú, está bien. ¿Y qué vamos a hacer cuando se termine este último tercer retiro? ¿Qué vamos a hacer cuando esto se apruebe? ¿Qué vamos a hacer cuando ya hayamos gastado el dinero del bono frente a una realidad de pandemia que no ceja y que está obligando a que la gente no pueda salir a trabajar y a ganarse su sustento? Claro, así es. Claro, en este sentido estamos por todos lados cerrados. Por ahí también oí un comentario que dijo que la gente no iba a trabajar porque le estaban pagando bonos, y realmente es como para la risa, porque nadie vive con bonos de 20.000, 15.000, 25.000, 40.000 pesos, y menos familias. De hecho, hoy día habían declaraciones en televisión donde decían que 40.000 pesos la gente se lo gastaba en 2 o 3 días y después el resto. Y ahora están bien esperando justamente este retiro del 10%, que al final se demora bastante y que ahora está pasando a un tribunal constitucional. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que tiene que ver con el presidente, Sebastián Piñera, que aparte de eso también ha quedado completamente solo, según obviamente dicen los medios de comunicación, y al final está tomando decisiones que no protegen ni siquiera a su gobierno ni a su partido político, sino que prácticamente está protegiendo a organizaciones grandes y a los más ricos? Yo coincido contigo cuando tú escuchas que sale a hablar la SOFOFA, que sale a hablar la Cámara Chilena de la Construcción, cuando todo lo que tú ves son que la defensa a que no se apruebe el impuesto a los súper ricos, amenazándonos de que se tendrían que ir del país. Y mire, la verdad que si nos dejaran parte de lo que nos sacaron como país por la estructura del sistema, si nos devolvieran la posibilidad de que Chile haga negocio con nuestros recursos naturales, con una estructura en donde el empresariado cohabite de manera más
racional con los ciudadanos y los trabajadores, y si no, y si quieren irse, bueno, la verdad que para construir este tipo de país, esa amenaza es molesta. Esa amenaza es molesta. Entonces, claramente están defendiéndose y están de nuevo disparando a la línea de flotación de la futura convención constituyente, si es que llegamos a tener una convención constituyente. Me llama la atención justamente ese punto que estás diciendo. ¿A qué te refieres con si es que llegamos a tener esta convención constituyente? ¿Tú crees que hay vientos de reagendamiento de esta convención constituyente durante este año? ¿Crees tú? Se está hablando de que pretende la moneda postergar las elecciones hasta noviembre. Se está hablando de que eso además repercutiría porque tendríamos varios meses más de este mismo gobierno instalado. En paralelo se está presentando urgencia a la discusión del TTP-11. Yo veía un reportaje a partir de los 9 años de la promulgación de la ley de pesca, cuando se quiso derogar, que hubo mayoría en el Congreso, lo tiraron al Tribunal Constitucional. Cuando se quiso terminar el lucro en la educación, lo tiraron al Tribunal Constitucional. Entonces, señores, ¿de qué estamos hablando? Están bloqueando toda posibilidad de transformación desde la Convención Constituyente. Y yo creo que es el grito desesperado de los poderosos. Para mi gusto, incluso las encuestas no le deben estar dando nada bien, y se les viene la noche a esta manera de hacer las cosas que se ha instalado desde la Constitución del 80. Claro, ahora, creemos, esto nos trae obviamente un arrastre completo. ¿Qué pasaría con las próximas elecciones? Porque estamos hablando que acá no solo está retrasando el gobierno las elecciones a constituyentes, sino que a alcaldes, a gobernadores, a concejales, a core, consejeros regionales, y aparte, por otro lado, ¿qué pasaría con las elecciones a diputados, a senadores, y por sobre todo al presidente de la República? Estaríamos hablando que estaríamos estirando estas elecciones para, obviamente, seguir manteniendo un gobierno que es el actual. Sí, claro, por supuesto. De eso se trata, pero también se trata de maniatar aún más a la futura convención constituyente. Ese es el problema principal del cual obviamente yo creo que es importante entender, queridos amigos, justamente lo que estamos analizando en este momento con Marcela Baratelli, hablando acerca justamente de lo que tiene que ver con el gobierno, con la extensión de estas elecciones, tiene mucho que ver también con los resultados que van a seguir habiendo durante todo este tiempo de mantenerse en el gobierno. Y obviamente estamos hablando que en este momento la gente, no solamente en Magallanes, está saliendo a las calles y está comenzando ya a explotar porque obviamente no tienen en su casa qué comer. Por otro lado, no tienen trabajo, no están produciendo, no los dejan trabajar y todavía no se ha creado un sistema para poder aprender a vivir con el COVID, porque yo lo que pienso, Marcela, es que este COVID no va a durar solamente un año y las vacunas y todo lo demás. Este COVID y este estado de excepción tiene para largo. Sí, y todo da para pensar que si no es COVID se va a llamar de otra forma o aparecerá otra cepa. Nadie sabe a ciencia cierta en qué va a terminar esto. A mí no me gusta, fíjate, entrar en teorías de la conspiración porque lo encuentro perverso. Tienes o no razón, pero aunque algo de verdad haya en el fondo, solo genera más incertidumbre y solo generan escenarios peligrosos. Pero, a ver, la realidad sanitaria es incontrovertible. Lo que es impresentable entonces es que hayan forzado a que haya clases presenciales en contra de lo que decía el Colegio de Profesores y el Sindicato de Asistentes de la Educación,
el que hayan permitido la libertad para irse de vacaciones, el que sigan hacinando a trabajadoras y trabajadores obligados a transportarse en medios en donde no hay distanciamiento posible, el que no se haya aprobado una renta básica solidaria de por lo menos 500.000 pesos para todas y todas las personas que necesitan, el que no se haya subido el sueldo mínimo hasta hoy. O sea, lo que de fondo pudo haber morigerado en parte el estado actual ante la pandemia no se hizo. Así y es. Eso es incontrovertible. Alguien se tiene que hacer cargo de eso. ¿Y sabes por qué te lo digo, mi estimada Marcela? Marcela Baratelli. ¿Sabes por qué te lo digo, querida? Porque estamos hablando que ya las organizaciones sociales, organizaciones de trabajadores, se están organizando a nivel nacional y para este 30 de abril ya hay un llamado a paro. Por esta misma razón, mis queridos amigos, está con nosotros una persona que es muy importante en este tema para poder hablar con ella. Estamos hablando de Bárbara Figueroa Sandoval. Ella es una licenciada de psicología, profesora de filosofía, sindicalista y política chilena desde el 2012 y se desempeña como presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile y anteriormente fue dirigente nacional del Colegio de Profesores. Mira, dos temas muy importantes justamente para hablar ahora, pero también el tema de los trabajadores. ¿Cómo estás, Bárbara? Qué gusto saludarte y tenerte con nosotros en nuestro programa. Te presento a Marcela Baratelli, que está con nosotros como panelista. Hola, un gran saludo para ustedes. Perdonen el retraso, se alargó otro programa, pero estaba desesperada porque quería venirme rápido a acompañarlos, el compromiso que teníamos. Muchas gracias por la invitación. Un gran abrazo, Marcela. Y bueno, aquí a disposición. Y sí, pues, estamos con una agenda bien intensa en el marco de, bueno, primero las definiciones. Nosotros el 14 de abril ratificamos con nuestro Consejo Directivo Nacional ampliado, para que ustedes se hagan una idea cómo funcionamos nosotros. Nosotros tenemos un ejecutivo de hoy día 15 dirigentes y dirigentas. Por la contingencia se amplió, somos regularmente 9, pero hoy día somos un poquito más porque lo propio que ha significado este periodo nos ha obligado también a disponer de más cuadros y dirigentes sindicales para que estén ahí contribuyendo. Entonces, ¿qué es el ejecutivo que funciona regularmente? Luego tenemos un Consejo Directivo Nacional que es el de los 60 consejeros y consejeras nacionales electas, y nuestro Consejo Ampliado es donde nos reunimos todos los consejeros nacionales, representantes de nuestras CUT provinciales y nuestras afiliadas públicos y privadas, sindicatos, bases, federaciones, confederaciones, asociaciones del mundo público, etc. Y este espacio, que congregó a cerca de 200 dirigentes y dirigentas el día 14 de abril, ratificó la convocatoria a una huelga general con carácter sanitario, ¿no? Hemos hablado de una huelga general sanitaria para este 30 de abril en el marco de la conmemoración del 1 de mayo. ¿Y por qué lo hicimos así? Por lo mismo que ustedes estaban comentando. Porque tenemos una autoría indolente, donde las propuestas y todos los documentos que han presentado los distintos actores sociales no han sido recogidos. Nosotros el primer documento que le presentamos al gobierno fue el 17 de marzo del 2020. Le presentamos un plan nacional de emergencia con medidas sanitarias, económicas y sociales. Obviamente nosotros no somos los expertos en materia sanitaria, ya se había pronunciado el Colegio Médico y las sociedades científicas, por lo tanto nosotros recogíamos más bien lo que ellos habían planteado. Pero sí, en materia social y económica ya señalábamos la necesidad de buscar mecanismos de protección efectiva del empleo. Hablábamos incluso de la posibilidad de que el Estado entregara subsidios directos, pero no bancarizados, como lo terminaron haciendo, ¿no? Sino que desde instituciones, por ejemplo, como la Corfo u otro, se le pudiera entregar subsidios a las empresas, incluidas en ellas las grandes. Nosotros nunca dijimos, no, mire, acá solo algunas, no, dijimos, mire, a todas, pero tenía que haber un compromiso. El compromiso es que si tú, por ejemplo, tenías que generar una cuarentena efectiva, en ese minuto era para prevenir un descontrol del contagio, ¿no? Entonces, mira, una cuarentena efectiva ya va a significar cierre. Esto tiene un costo, bueno, que el Estado genere un subsidio, pero el compromiso tenía que ser que estas empresas no pudieran despedir, que no generaran merma en los salarios, es decir, en el fondo, un subsidio indirecto al trabajador y la trabajadora, pero que fuera a través de la empresa. Y una serie de otras medidas, suspender, por ejemplo, la causal de despido del 161, etcétera.
de tal manera que tú pudieras generar un resguardo en ese minuto todavía preventivo para que esta cuestión no se te descontrolara y que entonces, teniendo una capacidad de control de la pandemia, de trazabilidad y todo lo que señalaban los expertos y el colegio médico, entonces tú también pudieras proteger a las familias porque de otra forma era imposible. Y eso tenía que ser acompañado también con beneficios directos porque hay un nivel de informalidad en nuestro país que impide que cualquier política que tú hagas para los formales le llegue. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Lo ibas a dejar en el abandono? No, tenías que generar otros mecanismos. El gobierno no nos escuchó. Después eso lo volvimos a plantear en junio del 2020. No volvió a pescar. Entonces ya tú dices, mire, es que uno llega por capricho a esta cuestión, es que uno llega porque, ay, que nosotros somos políticos y somos malos. Llegamos a este punto de la convocatoria de movilizaciones porque de verdad que no hay, parece que no hay otra forma que te escuchen que no sea manifestándose. O sea, es como que el incentivo es súper perverso. O sea, mientras más dejáis el embarazo, o sea, ahí recién se dan cuenta de que, pucha, parece que, ¿ah? Porque todos los otros caminos que tú sigues no te pescan. Pregunta en esto, ¿tú no crees que pareciera que dan pie forzado para obligar a la gente a movilizarse para que de verdad quede en la embarrada? Porque yo no entiendo cómo puede haber una cadena de tantas faltas de inteligencia. O sea, nosotros desde el paro del gas en adelante, ya desde el primer gobierno, que desde la Asamblea Ciudadana decimos que eran especialistas en apagar los fuegos con benzina. No hacen sino incentivar la rebeldía y la molestia y los climas de incertidumbre. Es como el estertor de lo que está cayendo, que es en definitiva el salvaje modelo económico que ha sustentado el país. O sea, yo creo que efectivamente hay un incentivo ahí, porque en el fondo es... Perdón. Discúlpame, para que vayamos tomando un poco el hilo del tema, hay una noticia en El Ciudadano justamente en base a este tema, donde sales tú, y queremos comentarla ya de una base comunicacional para poder ir aportando justamente en esto. ¿Le parece, señor director, si la comparte y la podemos leer para que ustedes comenten? Aquí está. Dice, CUT ante ingreso al tercer retiro. CUT ante ingreso del tercer retiro al TC. Estamos hablando Tribunal Constitucional, para los que no saben, paralizar el país será la respuesta ante la indolencia del gobierno. Si una autoridad que gobierne para las mayorías no resulta tolerable, que sea el propio presidente que se interponga a los mecanismos que hemos debido construir para sustituir, señalaron en un comunicado. Así señaló la CUT. La Central Unitaria de Trabajadores reiteró su llamado a huelga general para el 30 de abril frente al ingreso al Tribunal Constitucional del proyecto del tercer retiro de fondos previsionales, según anunció este martes el gobierno mediante un punto de prensa emitido por el ministerio, por el ministro secretario general de la presidencia, Juan José Ossa. Luego dice, es nuestro deber el velar porque las reglas que actualmente nos rigen sean respetadas, y es por eso que presentaremos un requerimiento al Tribunal Constitucional en relación a este proyecto del retiro al 10%, que no nos asiste la convicción atenta contra la calidad de la vida de los chilenos en esa etapa que tal vez es la más importante de su vida en la vejez. La defensa de ello, en cierto sentido, en la vejez, y obviamente estamos hablando que la Central Unitaria de Trabajadores, por intermedio de ustedes, con tu representatividad, Bárbara, está interponiendo obviamente una gran declaración en este sentido. Ahora, ¿cuál es el tema, la opinión al respecto justamente en base a esto? No sé si tiene algo que agregar, Marcela Baratelli. No. Adelante nomás, por favor. Adelante, Bárbara. Sí, bueno, como yo les decía, esta convocatoria de huelga general surge el 14 de abril, por lo tanto todavía no estábamos, ya teníamos claro, ¿no?, que el gobierno había anunciado y había declarado, ¿no?, la reserva de constitucionalidad en el debate del tercer retiro. No nos imaginábamos probablemente que iba a acelerar tanto el ingreso del requerimiento, que lo tienen que haber tenido listo probablemente desde que se empezó a discutir el tercer retiro, pero... Entonces, claro, esta convocatoria tiene como foco principal, la convocatoria de la huelga general del 30 de abril, el rechazo a, digamos, esta actitud indolente del Ejecutivo, pero también las demandas, ¿no? La exigencia de la renta básica de emergencia de 500.000 pesos para el 80% de la población, la garantía de un salario mínimo que permita superar la línea de la pobreza, que también es equivalente a los 500.000 pesos, el congelamiento del precio de los alimentos, entre otras demandas que vienen
de los planes de emergencia que presentamos el año pasado y las 15 medidas que le presentamos a finales de marzo a la presidenta del Senado, porque claro, si ya al gobierno tú le presentáis 2 planes de emergencia, discutes con el salario mínimo y nunca llegas a acuerdo y no te escucha, entonces dijimos, bueno, ya no tiene mucho sentido seguir discutiendo con el gobierno, nos vamos a dar quizás la vuelta más larga, pero quizás puede ser mucho más efectiva, que fue conversar con la segunda autoridad del país, que es la presidenta del Senado, hoy día la senadora Yarna Proboste. Y le expusimos estas medidas para que precisamente las recogieran, y en ese marco es que surge la convocatoria al 30, porque no basta solo con dialogar, porque no te escuchan, el gobierno no te escucha, el Parlamento recoge. Yo en eso soy, nobleza obliga, ¿no? Uno no puede decir, no, mira, aquí no te pescan, no, te escuchan, recogen, pero no siempre tienen la posibilidad de imponer lo que ellos están planteando. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿qué más nos queda? En ese marco decimos la huelga general del 30, que hoy día se refuerza en el marco del ingreso del requerimiento. Bárbara, la pregunta en este juego del Parlamento y atendiendo y compartiendo lo que tú expresas, también uno siente que hay sectores que adhieren o no, se muestran más cercanos o no, porque también descansan un poco en la desinteligencia del Poder Ejecutivo y saben que no van a ver amenazados de fondo sus intereses. Te pueden decir a ti que sí, total, saben que el presidente va a llegar al TC por lo que sea, como llegó con la ley de pesca, como llegó con el final lucro, como llegó con los temas sensibles. Yo creo que el problema hoy de verdad son los grupos económicos que salen a roncar y a roncar muy fuerte, a defender el último estertor que pudiera tener el sistema, que lo que están haciendo es bombardear la línea de credibilidad y de posibilidad de la Convención Constituyente. Están poniéndole suma urgencia al TTP-11, están rematando los puertos del país, están tratando de cerrar todo lo que no se pudo, lo que no alcanzaron a cooptar hasta ahora. Y allí el tema debiera ser, yo sé que ustedes lo comparten, pero quiero que te explayes un poco al respecto, superar esta lógica de la caridad vía bonos, vía retiros, porque es una falta de respeto a la dignidad de las chilenas y los chilenos, que por derecho propio debieran tener en este minuto una renta básica solidaria de un mínimo de 500.000 pesos para poder enfrentar la situación y abordarla de manera digna y decente. Basta de gobiernos que tiran bonos. Si no somos niñitos que estamos recogiendo dulces del piso como si reventáramos una piñata. Bueno, efectivamente, yo no puedo estar sino más de acuerdo. La lógica de los bonos, mira, uno puede entender las políticas focalizadas en los estados cuando tú tienes resuelto todo. Por ejemplo, si tú dijeras, no, mira, nosotros somos un estado que garantiza el acceso y el derecho y la gratuidad y la universalidad a la salud, a la educación, políticas de vivienda efectivas que llegan a todas y a todos con miradas integrales de la construcción de ciudad y de barrio. Nosotros tenemos un costo de vida regulado, no hay un excesivo aumento del precio de los enseres básicos, de la canasta básica de alimentos, porque eso está regulado por el Estado. Y por lo tanto, bueno, en esas condiciones y con salarios dignos que le permiten a los trabajadores y trabajadoras no solamente subsistir, sino que superar la línea de la pobreza, bueno, en esas condiciones uno podría decir, bueno, yo como Estado, que tengo todo esto garantizado y tenemos este marco de relaciones laborales, entonces, bueno, tengo políticas de atención a los sectores más vulnerables. Uno podría decir, ah, claro, sí, como lo hacen otros estados. El problema es que Chile parte de la base de creerse un estado de bienestar cuando no lo es, cuando es un estado mercantilizado, y por lo tanto dicen, no, pero si yo estoy haciendo lo que hacen todos los estados desarrollados, ¿no? Todos los estados hacen estas políticas de subsidios, de apoyo, sí, pero porque tienen todo lo demás, el piso civilizatorio, si uno quisiera decirle de alguna manera, lo tienen garantizado. De ahí para arriba, claro, el Estado puede tener políticas focalizadas, sí, pues porque está garantizando todo lo otro como un derecho esencial, como un derecho por el solo hecho de existir. Tú existes y tienes que tener garantizado esto. Cuando eso no existe, efectivamente termina ocurriendo lo que ocurre en Chile. Pues. Porque si uno mira, te dicen, no, mire, 13 millones de chilenos y chilenas van a poder acceder al bono, 13 millones al bono clase media.
más de 11 millones al ingreso familiar de emergencia hoy día extendido. Uno dice, bueno, pero eso estamos hablando de 25 millones, casi 25 millones de personas. Chile tiene 18, 19 millones, o sea, y no le llega ni a la mitad. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es la cuestión? O sea, no puede ser que usted me diga esto le va a llegar a inmensa mayoría, o sea, prácticamente al 100% de la población, y resulta que esa misma ciudadanía te dice, no, a mí no me llega, yo no califico, a mí yo no entro en esto. Entonces, ¿por qué? Por la letra chica, porque la letra chica siempre es, sí, vamos a llegar al 80%, pero de los sectores más vulnerables según el registro social de hogares. Yo estuve en reunión con las mujeres de ANECAP hace unos poquitos días y ellas me decían, no postulamos ni al bono clase media, ni al IFE, ni absolutamente nada. Estamos hablando de empleadas de casa particular. Así es. Que no tienen precisamente los mejores sueldos de Chile. O sea, y los mejores tratos, digamos. La media en Chile, el promedio son 400.000 pesos de salario. Entonces no estamos diciendo que son salarios que uno diga, oye, con esto me voy a ir a la isla Caimán. No, 400 salarios brutos, de todas maneras, de los cuales hay que contarlo, por supuesto, las imposiciones. Entonces, imaginemos más o menos cómo es lo que vive el chileno con un sueldo líquido, base. Y no solamente eso, no todos viven con esa cantidad. El sueldo mínimo no es para todos, hay mucha gente desempleada. Vamos a la siguiente noticia, señor director, para seguir comentando. Está fantástico este panel. Qué gusto tenerte con nosotros, Bárbara. ¿Ya? Marcela, estos comentarios son muy importantes. Y lo que hace el Mañanero Ciudadano, por supuesto, mientras vamos a la próxima noticia, es justamente preocuparse de informar qué es lo que la gente en este momento más necesita para que cuando vaya a votar, sepa votar. Y obviamente, por supuesto, por favor, cuando tengamos que votar, vayamos a votar, queridos amigos. Y seguimos entonces, dicen, llaman a aprobar participación de estudiantes en proceso constituyente. Este es un tema importante, sobre todo en tu carrera, Bárbara. También es importante para la ciudadanía hablar de justamente este tema. La diputada Camila Rojas hizo un llamado a sus colegas para que aprueben los proyectos de ley sobre participación de los estudiantes en el proceso constituyente desde sus escuelas. Uno de ellos se vota este jueves en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas y busca fomentar su participación en el proceso constituyente a través de los planes de formación ciudadana de cada establecimiento. El otro fue despachado de la Comisión de Educación y pretende reconocer y facultar a los centros estudiantes para que se puedan realizar plebiscitos estudiantiles en los colegios. Espero, dice, que las y los diputados entiendan que los niños y niñas adolescentes deben ser escuchados, ser oídos en su derecho y no pueden quedar fuera de este momento histórico. Nuestro proyecto promueve la participación de los niños y niñas y adolescentes en sus escuelas y que sus opiniones y reflexiones sean recibidas por la convención. El gobierno se ha cerrado a esta opción. No le dan la importancia que tiene en este proceso y menos la participación de estudiantes en él. Pero las y los diputados no podemos ponernos en ese nivel, planteó la diputada. ¿Cuál es tu opinión al respecto, en lo que respecta a tu carrera, Bárbara, y obviamente en la situación y posición en la que obviamente se encuentra la CUT y también habiendo estado en el colegio, en el tema del profesorado? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Bueno, yo creo que es súper valioso ese tipo de proyectos, de iniciativas. Creo que tienen el doble valor. Por un lado, se hacen cargo de una deuda histórica. Generalmente acá nosotros saludamos, valoramos, reconocemos mucho el rol de los estudiantes, particularmente ahora en el rol que jugaron en la revuelta social, en el estallido, también en otros minutos de nuestra historia donde el movimiento estudiantil ha sido clave y fundamental. Pero, digamos, eso es como que los disociamos. Ahí hay una mirada y un valor, pero respecto de su rol como estudiantes tendemos muchas veces a disminuir su capacidad de incidencia en los debates de las políticas públicas, en el rol que les toca. Bueno, recordemos que tras el retorno a la democracia se tuvo que discutir y hubo todo un proceso de movilizaciones en las universidades para recuperar, por ejemplo, los gobiernos triestamentales. O sea, ni siquiera en el ámbito del universitario se reconocía, digamos, este derecho de los estudiantes a ser parte de las decisiones y de los gobiernos corporativos. Creo que eso muchas veces nos pena también en el caso del mundo estudiantil secundario. Entonces, yo creo que tiene por un lado ese valor de reconocer
sujetos de derecho y también de incidencia en la política pública a los estudiantes, y por otro lado, fortalecer esta ausencia de cultura cívica, de debate cívico en las escuelas, en las instituciones escolares, en las comunidades educativas en general. A veces también pasa eso, no solamente con los estudiantes, sino que también a veces con los propios profes. Bárbara, tú que perteneces al mundo de los profes, yo siempre digo que tenemos que quebrar un paradigma que es el que cuando les enseñamos a debatir a los alumnos, a las alumnas, les enseñamos solo a tener razón, no a pensar con el otro, a llegar a cualquier argumento con tal de sostener mi propia posición. Y que eso ha sido pernicioso, especialmente en lo que tiene relación con la discusión de los paradigmas que queremos para el país, para la sociedad, en donde uno necesita desarrollar un tipo de diálogo que nos permita construir acuerdos y saberes colectivos más que tener la razón y creer que tenemos la verdad. Sí, por eso digo, creo que hemos pecado las propias comunidades educativas, y eso también a veces nosotros mismos como profes, digamos, cometemos, yo creo, no sé si errores, pero a veces hay situaciones donde quizás no logramos transmitir efectivamente todo el valor que tiene, no solamente el rol de los estudiantes en la definición de las políticas, sino que también la capacidad de ser dinámicos, o sea, efectivamente de defender posiciones y tener convicciones. O sea, creo que eso efectivamente es importante relevarlo. No puede ser que uno cambie de posición o de convicción según el traje o el tipo de debate o persona con la que se encuentre, pero que eso efectivamente no puede significar ausencia de posibilidad de reconocer al otro en sus argumentos y la posibilidad incluso de cautivarme y convencerme de aquello que se me plantea. Y eso es súper fundamental, particularmente para lo que va a ser el debate convencional constituyente, donde estamos, y yo creo que eso también tenemos que sincerarlo. O sea, acá no es cierto que estemos frente a un debate en materia convencional que va a ser solo de consensos, como algunos quisieran. Este va a ser un debate, va a ser un proceso en disputa, en tensión, porque fue construido así. Si este no fue un debate donde todos llegaron con convicción. Acá a la derecha, y así lo ha reconocido hasta el propio Mario Desbordes, hay sectores de la derecha que dicen, mira, si no firmábamos este acuerdo, acá no solamente caía el gobierno, sino que se nos venía todo abajo, porque había habido una huelga general que habíamos convocado con el bloque sindical de Unidad Social el 12 de noviembre, que significó la paralización de millones de trabajadores. Y algunos dijeron, mira, si esta cuestión sigue, se nos va a venir acá todo el mono abajo, a todos, no solamente al presidente. Entonces, claro, se sentaron a este acuerdo, no con la convicción de que haya que hacer transformaciones, de que haya que escuchar el planteamiento de las mayorías, sino que por la presión de la movilización. Y otros, legítimamente, con la disposición de que este es el minuto constituyente para transformar y cambiar. Entonces tú vas a vivir un proceso convencional que es en disputa, que es en tensión, y no tiene nada de malo sincerarlo. No es porque esto vaya a ser una batalla campal, que nos vamos a poner pintura de guerra y nos vamos a ir a enfrentar, sino que es sano entender que aquí van a confrontarse miradas de mundo y de cómo entender el desafío del país para superar la desigualdad. Entonces es muy sano que ese proceso no se encapsule. Y para que no se encapsule, no solo tienes que hacer de esto un proceso abierto, transparente, como dice mi compañero de lista, ¿no? El Bastián, que dice una casa de vidrio, transformar el Palacio Pereira en una casa de vidrio, es decir, muy transparente, muy llano a toda la sociedad para que sean parte de este debate, sino que también tienes que construir espacios en las comunidades educativas, en nuestras propias escuelas, que favorezcan ese debate desde la más temprana infancia, de que se comprenda que esto es la democracia. La democracia es participación, es a veces tener voces de minoría, es reconocer también las voces de mayoría y que eso pueda confluir en un debate que nos permita hoy día tener una nueva constitución. Yo creo que en ese sentido es súper importante estos proyectos que se han presentado y espero que avancen, porque insisto, tiene por un lado el valor de reconocer el rol que han jugado los estudiantes en la posibilidad de estar hoy día en este proceso convencional, pero también de entender que vamos a tener que construir paradigmas distintos y vamos a tener que tener formas de relacionarnos culturalmente distintas también después de esto. Y eso requiere que los procesos se vivan desde la más temprana infancia para arriba. En un país en que las casas de vidrio solían representar escándalos. Uy, sí, pues acuérdate, todo lo que significó la casa de vidrio, ¿no? Era el morbo, o sea, nos mostró de cuerpo entero. El señor director nos pide que vayamos a comerciales. Oye, está bastante entretenido este tema, estamos conversando acerca de todo lo que está sucediendo, pero acá hay un tema bastante importante. Vamos a comerciales, señor director, y volvemos con un video
de un llamado directamente de la CUT a nivel nacional y vamos a discutir acerca de este tema a vuelta de comerciales. Vamos con el video, señor director, después de comerciales. Vamos a ver este video que se viene ahora para poder partir con esta conversación, señor director. Adelante. Como Central Unitaria de Trabajadores rechazamos la ratificación del gobierno de insistir por el camino antidemocrático y llevar al Tribunal Constitucional el tercer retiro del 10%, cuando hay millones de familias que hoy día han caído en la pobreza, cuando hay cientos y millones de trabajadores sin empleo, informales, que no tienen otra manera de sostenerse que no sea a partir de sus propios fondos, con bonos clase media que no están llegando, con IFES que tampoco han llegado al conjunto de la población, resulta indignante que una vez más el Ejecutivo opte por proteger los intereses de las grandes empresas, de las administradoras de fondos de pensiones y no gobierne para las grandes mayorías, que son para las cuales debería estar hoy día destinado todo el apoyo del Ejecutivo. Entendemos que este es un camino sin retorno y refuerza nuestra convocatoria a la huelga general sanitaria del 30 de abril, pero también a la manifestación clara de todos los actores sociales y políticos exigiendo una acusación constitucional contra un presidente que dejó de gobernar para los chilenos y chilenas y se transformó en el administrador y en el vocero de las grandes empresas, de las administradoras de fondos de pensiones y de la protección de los superricos. El presidente dejó de gobernar para los chilenos y se transformó en el administrador y vocero de las grandes empresas de la AFP y defensor de los súper ricos. Vamos a profundizar justamente en este tema porque estamos hablando que esto no es una simple noticia, Bárbara y Marcela, sino que esto también es trascendente en lo que respecta a lo que va a suceder este 30 de abril. Estamos hablando de un paro sanitario en lo que respecta a la salud, porque ya estaba convocado incluso por los trabajadores de la salud y ya han habido bastantes problemáticas en donde ellos se encuentran muy desconformes con el tema. Marcela, por favor, adelante. Bueno, no queda nada más que seguir anteponiendo organización ciudadana, sindical, política, ante todo esto que nos está pasando. No podemos asistir impávidos y ojalá que la movilización logre establecer conciencia, porque lo que el gobierno está aprobando ahora son parches curitas, no nos van a ayudar. En junio vamos a tener otra discusión entonces. No entramos todavía en el invierno, no se han tomado medidas inteligentes, sistémicas para abordar esto y pasar por este escenario de pandemia y de incertidumbre. Por tanto, estamos esclavos. Yo supongo que en mayo, junio vamos a tener una discusión aún más urgente y aún más grave. Quisiera decir otra cosa. Uno se cansa de ser por años casi vocero de la desgracia de la gente, pero el escenario se anticipa muy serio. Entonces, tenemos que tomar esta movilización como corresponde, pero ya empezar a discutir qué vamos a hacer cuando gastemos el bono y cuando gastemos el famoso tercer retiro. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Con qué organización? Claro, y agregando, Bárbara, ¿qué pasa con estas consecuencias del paro de trabajadores
y objetivizando también en el paro de los trabajadores de la salud, porque ahora lo estamos hablando. Estamos hablando que en este momento hay un montón de pandemia y en todo el mundo está lleno, y por otro lado... No porque estemos estresando una vez más. Ahí nos cortamos. ¿Qué es lo que va a suceder con esto, esta trascendencia en los trabajadores de la salud y las consecuencias que esto va a arrojar justamente en este estado de pandemia? Y obviamente, ¿qué pasa si no responde el gobierno? Adelante. Bueno, efectivamente nosotros hemos dicho que esta es una huelga general de carácter sanitario, sanitaria, no porque estemos forzando a los trabajadores de salud a paralizar, porque estaríamos en el peor de los mundos si nosotros, que somos clase trabajadora, estamos presionando a nuestros propios hermanos de clase a que hagan una acción, no sé, de abandono de los centros de salud. Es todo lo contrario. Hemos visto el dolor, el agobio, yo diría que el desgaste emocional atroz, brutal, que han vivido los trabajadores y trabajadoras de la salud. La han padecido toda. Porque imagínate tú la impotencia que es para ellos, que también han presentado propuestas, que han presentado pliegos, que han hecho demandas, que no les han cumplido los compromisos que tenían con ellos. En primer lugar, aquí hay compromisos que suscribió el año pasado el gobierno a través del Ministerio de Salud, que aún no les cumplen a los trabajadores, pero además que tú estás poniendo todo de ti para poder salvar la vida de tus compatriotas, pero ves un Estado y un gobierno que sigue haciendo vista gorda, y es como, ¿por qué no toman medidas más efectivas para impedir que esto llegue a este punto? Entonces, malamente nosotros, que tenemos plena conciencia de lo que han vivido los trabajadores y trabajadoras de la salud, vamos a querer estresar más el sistema. Por eso el llamado a la huelga general es sanitario, porque a diferencia de lo que podríamos hacer en cualquier otra conmemoración del 1 de mayo, que es una huelga, una marcha, no aglomeraciones, queremos evitar la aglomeración, pues, para no ser, por un lado, un disparo en los pies, para que después nos digan, oye, ustedes que son irresponsables, que no sé qué, que es una materia que en realidad no es la que más nos preocupa, porque lo que más nos preocupa es no generar ninguna condición para que el propio sistema de salud se siga estresando más, y por lo tanto, si bien la convocatoria no es aglomeraciones, es a paralizar. Ahora, estamos en un tiempo donde hay trabajadores que están presencialmente, y entonces ahí el acuerdo que estamos pidiéndole a los sindicatos, a las organizaciones, es el acuerdo de paralizar. Y tenemos trabajadores que están funcionando de manera remota, pero que están trabajando igual. Incluso lo podría decir que se están sacando doblemente la porquería trabajando de manera remota, porque estar entre que las cosas de la casa, atendiendo a los niños, haciendo una y otra cosa, y además cumpliendo con la jornada laboral, que ha terminado siendo más extenuante. En el caso de los profes, por ejemplo, esto ha exacerbado al doble la carga laboral que se tenía, y eso no es muy distinto de lo que está pasando también con los trabajadores. Además que en un clima de incertidumbre absoluta, porque tú puedes sostener sobrecarga, pero si te conduce a algún rango de certeza. Y es por eso que la salud mental está profundamente menoscabada a todos los niveles. Y allí es donde a mí me gusta decir que lo que el sistema mal llama habilidades blandas es lo único que en términos de resiliencia, de empatía, de aprendizaje nos ha ayudado a sostener este año, y puede que nos salve la vida y la diferencia de la calidad de vida en lo que nos queda por delante. O sea, efectivamente, por eso este llamado tiene que ver con hacerse cargo de este escenario tan agobiante, tan doloroso, tan brutal, que en el fondo va a requerir reconstruirnos un poquitito desde dentro para afuera. Esto no va a ser solo una cuestión que uno mira, reconstruyamos la economía. El paradigma no solo es material, lo que se está cambiando, yo creo que es el haber adquirido entre todas y todos la comprensión de que el modo de relación en la misma base social no puede seguir siendo la de esta cultura del hámster girando sobre sí mismo, pagando lo que ya consumió hace 30, 40 días, y como anteojeras mirar solo hacia adelante, como si eso significara un futuro, cuando solo es estar estancados y presos del sistema. Así es, y por eso entonces la convocatoria, el 30, lo que busca es eso, es paralizar. Aquí todos te dicen, ustedes son lo más importante, aplausos para allá, aplausos para acá, que los trabajadores, que importante, pero cuando se tienen que definir las políticas públicas y económicas, lo que prima es el mercado. Entonces nosotros decimos, no, los países crecen y se desarrollan gracias a sus trabajadores y trabajadoras. Si las empresas no podrían subsistir si no hubiera gente que tiene capacidad de consumo, nosotros no podríamos tener el desarrollo que tenemos. Pero además hay que levantar el derecho a ser felices y a gozar.
Si vivimos es para eso, para crecer, No para pagar para deuda. trascender, para evolucionar, para gozar y ser felices, tener un rango de plenitud en la vida. No podemos, tenemos que salirnos de esta cultura de 2000 años de sufrimiento autoinfligido permanente, por favor, ya está bueno ya. Queremos vivir para ser felices. Eso pasa por sacar al mercado del centro y poner al ser humano, pero no al ser humano como en abstracto, porque a veces eso es como decir, bueno, es todo y nada a la vez. ¿Qué es hablar de eso? Nosotros decimos, claro, desde nuestro rol que nos toca, ¿no? Es hablar de que cómo contribuimos a la sociedad, como trabajador y trabajadora, porque el país no crece, no se desarrolla sin nosotros. Si eso no es verdad que mira, porque yo especulo o la banca va a tener el control de todo. Eso es mentira. El país nunca se va a desarrollar solo con la especulación. Lo que le damos vida, lo que le permitimos el desarrollo a los países son los trabajadores y trabajadoras. Y por eso los seres humanos que debieran abandonar el paradigma tan antropocéntrico para entender que esto es sistémico, que sin medio ambiente. O sea, exacto. Eso. Sí, aquí no hay que salvar el planeta, ese es un concepto ochentero. Aquí tenemos que salvarnos como especies y aprender que somos una especie más que habita la faz de la Tierra. Bueno, ese es un debate muy interesante que se va a dar y que está muy vinculado, claro, en el tema de contingencia. Hoy día nosotros estamos poniendo el énfasis en la movilización, en esta paralización, en no asistir a los puestos de trabajo, en desconectarte, en hacer este llamado de atención muy fuerte por parte de la clase trabajadora de decir, mira, sin nosotros el país no crece. Pero lo que tú estás diciendo, Marcela, está súper vinculado con lo que va a ser posteriormente el debate convencional o constituyente, porque esto para nosotros tiene un correlato, o sea, esto es un relato común. Nosotros te decimos, mira, hay que poner el valor del trabajo al centro de la sociedad, hay que poner al ser humano en tanto trabajador y trabajadora al centro, garantizar derechos esenciales y por lo tanto el debate ya no es cuánto le cuesta al Estado garantizar esto o lo otro, sino que esto es un derecho que tienen los seres humanos en tanto contributores al desarrollo del país, pero además eso tiene mucho que ver con el desafío sistémico, porque esto no es un problema solo de decir, mira, vamos a poner al ser humano al centro o a los trabajadores y trabajadoras, entonces da lo mismo si la economía es sustentable, si hay resguardo y respeto no solamente del medio ambiente, sino que de los ecosistemas, protección de los recursos naturales. Entonces uno dice, esto va a ser... Por eso decimos esto en disputa, ¿no? Porque hay quienes no creen en esto. Legítimamente, yo no digo que tengan que creer en lo que uno dice, pero creen en otro modelo. Nosotros creemos en que esto solo es sostenible si protejo al ser humano y al medio ambiente. El tema que tiene que ver con el modelo de desarrollo está instalado. Yo hago radio más de 20 años y cuando hablaba, hacía un programa que se llamó Aquelarre. Y es toda una definición. Y en esos años cuando yo hablaba de la Barrick, de lo que iba a pasar en Pascualama, de que iban a mover glaciares, me decían, estás loca, ¿por qué hablan de esos temas si a la gente no le interesa? A la gente no... Y en los 2000 era duro, era bien difícil instalar ese tipo de temas. Y yo me doy cuenta desde las tribunas comunicacionales que uno tiene que la gente cada vez entiende y quiere este tema. Y eso ha permeado la sociedad. Yo creo que llegó para quedarse todo lo que tiene que ver con la discusión inteligente del modelo de desarrollo que queremos. Porque además necesitamos tener este principio de solidaridad intra e intergeneracional que nos hace responsables no solo por la sobrevivencia personal, sino de las generaciones futuras y pasadas. No, y recordemos que el 2011 también surge y parte con las movilizaciones en las regiones, con la movilización de las organizaciones medioambientales. Exacto. Entonces, si uno mira, efectivamente estos no son temas que uno diga, mira, surgen hoy día, ahora vienen con esto. No, estos son debates que ya venían en nuestro país. Hace mucho rato que se estaba hablando de la necesidad del desafío de un modelo de mercado alternativo, sostenible, que respete el medio ambiente. Hoy día, con mucho más fuerza, a propósito incluso de estos conceptos de la economía verde, ¿no? La economía digital, comienzan a tomar más fuerza estos debates y nosotros tenemos la oportunidad y el privilegio que no tienen otras naciones, que en medio de esta pandemia que ha sido brutal, que ha puesto ya ha evidenciado, ¿no?, cuándo modelos de desarrollo están comprometidos con la vida y la integridad y cuándo no, de nosotros poder hacer este debate ya mañana, no solo pasando cuentas en elecciones presidenciales, sino que también
en el debate convencional constituyente, donde estas materias deberían estar ahí súper presentes. Si lo estamos viviendo en carne propia. Si de gente como nosotros depende, van a estar presentes, porque en el minuto en que quieran hacer la trampa y la triquiñuela, también lo vamos a hacer sentir y hablar muy fuerte y claro. Nos toque adentro de la convención o en la calle, porque fuera, finalmente exacto. En la calle tenemos que estar. Y para eso sirve ir conociéndonos, reconociéndonos, saber de tú a tú con quiénes armar redes para llegar a esa convención ya con redes conformadas, o desde la calle con redes conformadas también, que van a ser fundamentales. Los convencionales, sin las chilenas y los chilenos, no vamos a tener la fuerza necesaria para poder conducir ese proceso. Ahora, hay un tema para poder cerrar con esto, Marcela, justamente en lo que tiene que ver con comunicaciones. Estamos muy cortos de tiempo, no sé si lo podemos compartir rápidamente, comentar cada uno de nosotros. Señor director, adelante, por favor. Ahí va la noticia, Marcela. Sí. Le voy a comentar un poco a Bárbara por qué yo quise destacar esta noticia de Magallanes. Hace 2 semanas atrás la intendenta anunció que por el famoso sistema de evaluación de proyectos están paralizando la construcción del Centro Antártico Regional. Lo que para nosotros es impresentable, porque además se llegó a ese proyecto en el marco del plan de zonas extremas de Bachelet II, que fue muy exitoso en la región en términos de ejecución, y por el cual como región nosotros nos queremos proyectar como región científica y con una fuerte proyección antártica. Y hoy, en el medio de las manifestaciones que hubo ayer en Punta Arenas, en otras ciudades de Magallanes, nos enteramos de la visita del ministro Baldo Procunica, que firma con la intendenta regional un acuerdo de cooperación para ser parte del Sistema Nacional Satelital. Pero la falta de tino de esto es que esta reunión y esta firma de convenio se lleva a cabo en una base militar de Parque Chaburco, de la base aérea Chaburco. Entonces tú dices, ¿qué miedo se le tiene al pueblo? ¿Por qué un señor ministro con una intendenta tienen que hacer una firma de proyectos parapetados al interior de una base militar? Y era necesario en este minuto del país el despliegue que significa que venga un ministro con toda la cápsula, con todo el personal, con todo lo que eso conlleva a Punta Arenas en este momento. Yo sinceramente siento de varias formas vejado un poco la inteligencia de los habitantes de Magallanes. Adelante, Bárbara, estamos pasados el tiempo, ya nuestro director nos está apresurando, así que te doy la palabra para tu comentario justamente sobre este tema en lo que respecta a esta noticia y por supuesto también te quiero dar un espacio para que tú también entregues tu mensaje para estar despidiendo con Marcela posteriormente este programa. No, yo creo que, mira, esta noticia revela y retrata lo que ya todos conocemos de esta autoridad, ¿no? Hay una indolencia. Y yo recojo algo que decía Marcela al inicio. A veces uno se pregunta y se cuestiona, ¿estas cosas son desinteligencia o hay ya una abierta provocación por parte de este gobierno que en una desesperación por lo que puede ocurrir mañana, ya sea que el presidente de la República lo puedan juzgar en tribunales internacionales por las violaciones a los derechos humanos o por el camino que puede tomar el proceso constituyente, qué sé yo, finalmente hoy día estén provocando o buscando que se genere lo que hoy, algunos dicen como un segundo, un tercer estallido? Uno dice, mira, están a lo mejor promoviendo y buscando que esta cuestión reviente por todos lados para que entonces puedan decir mañana, mira, no hay condiciones para desarrollar el proceso constituyente, ya no hay condiciones para esto, entonces bueno, esto queda todo en stand-by, lo tendrá que atender el próximo gobierno. O sea, efectivamente a veces uno, y en esto tenemos que todos los que estamos en la acción social y política, no podemos ser cándidos, no podemos ser ingenuos, tenemos que tener eso también a la vista. ¿No será que aquí hay una estrategia? Por lo mismo, tenemos que ser más conscientes de que la unidad nuestra, de los intereses de clase, de los intereses que estamos por las grandes mayorías y por las transformaciones,
tiene que ser claro, tenemos que estar unidos, tenemos que nosotros tratar de poner el punto en la agenda y no solo responder de manera proactiva a lo que el gobierno señala, sino que tenemos que orientar, ser cautos, prudentes, mirar, atender. Y en ese marco nosotros decimos, mira, la convocatoria del 30 ya trascendió, ya no es nuestra. ¿Ah? Nosotros hicimos una convocatoria en los marcos de nuestra conmemoración del 1 de mayo porque dijimos basta, no podemos seguir en este estado donde le vamos a permitir al gobierno que siga impávido, avanzando, indolente, tenemos que movilizarnos, pero yo diría que hoy día con todas las señales que se han dado, la convocatoria del 30 trasciende nuestras fronteras. Y eso es valioso, no puede ser mirado como si esto no es un problema de protagonismo, no es un problema de quién convocó primero, quién convocó después. Esto tiene que ver con que seamos capaces de unirnos para que no se consagre la intención que pudieran tener eventualmente algunos en el gobierno, partiendo por el presidente de la República, que no me extrañaría, de echar abajo todo. Nosotros tenemos que ser capaces de poner nosotros las reglas del juego porque somos mayoría y porque organizados tenemos esa posibilidad. ¿Ah? Sabemos que no representamos a todo el mundo porque el mundo también, la gente hoy día se organiza de diversas formas y también de manera inorgánica, pero los que estamos organizados tenemos el deber de ser orientadores, de contribuir a que aquí no se consagre lo que algunos quieren, que es echar todo por la borda y que prime la desesperanza, sino que tenemos que ser forjadores de esperanza, de caminos de orientación para que esto, sin ser nosotros ni pretendernos nosotros como los voceros sino que asumiendo nuestra tarea podamos efectivamente consagrar lo que se necesita. Respuestas inmediatas y urgentes para un pueblo que sufre, no permitirle a estas autoridades que sigan con estas políticas provocadoras y exigirle a la oposición en el Congreso, a las instituciones, que actúen a la altura de las circunstancias y que no se eche abajo la posibilidad del proceso constituyente, porque eso también lo tenemos que resguardar para poder consagrar los cambios. Tenemos que transmitir que aquí lo que tenemos por delante no significan imposibles, no significan obstáculos, significan desafíos y que organizados podemos enfrentar los desafíos para beneficio de todos y todas. Así es. Efectivamente. Bueno, así que muchas gracias por la invitación y perdón que habláramos tanto. Oye, todo re entretenido, te dejamos desde ya invitada para otro programa con nosotros. Queremos entrar en debate, queremos hacer discusión, queremos informarnos nosotros y por algo somos en la mañana el mañanero ciudadano para que la gente se informe y cuando vaya a votar vaya con conocimiento de causa, querido amigo. No se quede en la casa porque este tipo de cosas suceden. Muchas gracias, Bárbara. Un gran abrazo, Jeremy, un gran abrazo, Marcela. Igualmente, un tremendo gusto. También por estar escuchándonos, por instruirse, por informarse, infórmense, no se quede ahí pensando solamente que esto es algo pasajero. No, no es pasajero. El mundo cambió. ¿No es cierto, Marcela? El mundo jamás será el mismo. Marcela, adelante. No va a ser el mismo, pero en cuanto se establezca el orden, seguramente ya las bases van a ir mutando. Si eso es evolución y movimiento permanente, hay que acomodarse al paso y divertirse también con ello. Oye, qué entretenido, lo pasé pero súper bien. Yo sé que nuestro director estaba apurando, pero lo pasé fantástico y cada día voy entendiendo más lo que está sucediendo en el mundo con los actores principales. Eso es importante en el Mañanero Ciudadano. Muchas gracias, querido, y nos vemos en otro Open Café este próximo jueves a las 10 de la mañana con Marcela Baratelli.